En esta presentación vamos a revisar el caso de las vigas estáticamente indeterminadas o hiperestáticas y la resolución por el principio de superposición de las deflexiones que se pueden registrar debido a las cargas aplicadas. Les habla el profesor Óscar González del Departamento de Mecánica de la Universidad Simón Bolívar. Las vigas estáticamente indeterminadas o hiperestáticas son aquellas en las cuales el número de restricciones en los vínculos supera el número de grados de libertad de la viga, o lo que es lo mismo, el número de reacciones necesarias para garantizar la estabilidad del sistema. Si el número de grados de libertad es igual al número de restricciones en los vínculos, la viga tiene un comportamiento estructural isostático. En sistemas hiperestáticos, las ecuaciones de equilibrio, de sumatoria de fuerza, sumatoria de momento, ecuaciones de equilibrio estático, no son suficientes para determinar las reacciones en los vínculos, por lo cual existirán más reacciones como incógnitas, es decir, vamos a tener unas reacciones que son redundantes que el número de ecuaciones de equilibrio disponibles. Entonces, eso será un sistema de ecuaciones donde habrá más incógnitas que ecuaciones y por tanto será un sistema incompatible. Para resolver estos casos se requieren tantas ecuaciones adicionales como reacciones redundantes se generen en los vínculos. Esa es la forma de abordar el caso de las vigas o los elementos estáticamente indeterminados o hiperestáticos. Ahora bien, ¿en qué consiste el principio de superposición que ayuda a resolver estos casos? La deflexión de una viga, producida por varias cargas diferentes que actúan simultáneamente, puede encontrarse superponiendo las deflexiones producidas por las mismas cargas actuando por separado. Es decir, podemos desconectar las vigas de las cargas que están actuando, entre ellas las de las reacciones redundantes, y tratarlas como si fueran cargas por separado en condiciones isostáticas. Se deben plantear y resolver tantos casos de deflexión de la viga por separado como reacciones redundantes existan, de forma tal que cada ecuación de la deflexión involucre a cada reacción redundante y en total complementen el sistema de ecuaciones de equilibrio estático hasta hacerlo un sistema compatible. Deben detectarse las condiciones de contorno que vinculan a las ecuaciones entre sí para poder resolver el sistema. La mejor forma de entender esto es con un ejemplo sencillo. Vamos a ver ese ejemplo de una viga empotrada en su extremo izquierdo con una carga distribuida desde el empotramiento hasta el punto C, pero donde el extremo derecho aparece un apoyo simple, una articulación, con lo cual la viga adquiere esa condición de estáticamente indeterminada o hiperestática. La viga sería estáticamente determinada solamente con la vinculación del empotramiento, porque ese empotramiento garantiza el equilibrio estático de la viga. Es decir, que la reacción que se genera en el punto B va a ser una reacción redundante, que en realidad no hace falta para garantizar la condición estática de la viga, pero sí influye en el comportamiento de las deflexiones que están ahí presentándose debido a esa restricción adicional. Entonces, en este caso, el equilibrio estático se consigue con el empotramiento, por lo que la reacción del apoyo en B es una reacción redundante. En este caso, el sistema sería equivalente a suponer una viga empotrada en su extremo izquierdo con una carga distribuida, pero fíjense que no aparece el vínculo en el punto B. Por lo tanto, el comportamiento de este caso es un comportamiento conocido, donde la curva elástica de la viga va a experimentar una formación curva hasta el punto C, y desde el punto C hasta el extremo, como no hay ninguna otra carga aplicada, esa curva elástica pues va a tener una forma de línea recta. Esto lo vamos a llamar caso 1, y el caso 2, que sería el caso donde tenemos la viga empotrada en el extremo, pero ya no aparece la carga distribuida, sino que aparece la carga que estaría generando la reacción en el punto B, en el vínculo de apoyo ubicado en el punto B. Este
Esto lo vamos a denominar caso 2. En este caso en particular, el comportamiento de la curva elástica de la viga, ya lo hemos trabajado en videos anteriores, sería un comportamiento de una curvatura que iría en este caso hacia arriba, producto de la reacción del punto B. Este sería el caso 2. La deflexión en el extremo libre de la viga para el caso 1 la vamos a denominar V sub 1 de L, y la deflexión en el extremo de la viga para el caso 2 la vamos a denominar V sub 2L. Fíjense que en este caso se está presentando una deflexión en un punto que en el caso real que tenemos, el punto B, va a estar fijo en cuanto a desplazamientos verticales debido a la restricción que impone justamente el vínculo. Sin embargo, al descomponer el caso hiperestático en dos casos isostáticos, vamos a experimentar una deflexión en el extremo de la viga en ambos casos, y la condición que vincula estos dos casos y que permite resolver por lo menos el cálculo de la reacción en el punto B es la igualación de esas dos deflexiones con sentido contrario, porque en el caso 1 va orientada hacia abajo y en el caso 2 va orientada hacia arriba. Por lo tanto, la deflexión en el punto B para el caso 1 va a ser igual a menos la deflexión en el punto B para el caso 2. Tenemos entonces esa condición que vincula estos dos casos, tenemos las deflexiones que están presentándose en los casos descompuestos del caso original hiperestático, y vamos a determinar entonces la deflexión en el punto B, que sería la deflexión máxima para este caso de una viga empotrada en el extremo izquierdo. Esta sería la expresión y sería entonces la expresión también de V sub 1 en la longitud L. Para el caso 2 tenemos una expresión ya conocida, donde la deflexión la está produciendo justamente la reacción que desconocemos, R sub B, también en el punto B. Entonces, al igualar estas dos expresiones, lo que nos va a quedar como incógnita justamente es R sub B. Es decir, al igualar estas dos expresiones, podemos despejar el valor de esa reacción redundante en función de los datos conocidos del problema. Este problema también se puede resolver calculando estas expresiones por los métodos conocidos de doble integración o de cuarta derivada, para después igualar, conocida esta condición que vincula esos dos casos y que establece la deflexión real del punto B, permite calcular, obtener esta misma expresión. Entonces, con esto se resuelve el cálculo de la reacción redundante y se pueden determinar entonces las otras reacciones con las ecuaciones de equilibrio estático convencionales de sumatoria de fuerzas y sumatorias de momentos. Con esto concluimos esta presentación del método de superposición para la determinación de la deflexión y el cálculo de las reacciones en vigas estáticamente indeterminadas o hiperestáticas, utilizando el principio de superposición.